Legal Radio ya con nuestra invitada especial de este día. Adelante, Daviana. Tenemos una invitada muy especial, una tremenda persona. Tenemos aquí a la licenciada Diana Pérez. Ella es abogada, magíster en ciencias políticas y especialista en gobierno corporativo. Ha sido servidora pública y consultora para empresas privadas y ante la cooperación internacional, con más de 10 años generando valor en temas de planificación y proyectos. Y ella viene a hablarnos hoy de gestión de proyectos en entornos legales, pero como diría mi amigo Manzano, él le gusta más que yo lo diga, él le gusta más el inglés, tú sabes, porque esto no es legal radio, esto es legal radio. Legal Project Management, así es que se dice. Sí, muy buenos días. Bienvenida, Diana. Bienvenida. Un gusto para mí estar aquí y con ustedes y poder compartir, digamos, estas innovaciones del derecho y verlo no solamente desde el derecho, sino de las disciplinas conexas. Y de ahí encontrarnos entonces con el Legal Project Management, o lo que sería la gestión legal de proyectos o la gestión de proyectos en entornos legales, dependiendo del contexto. Digamos que la conversación jurídica tradicional es la conversación que nos habla un poco de la prevención, de acciones judiciales y también hasta de diseño de marco normativo. Sin embargo, la conversación, vamos a decir, de la innovación jurídica del mundo del derecho consta más de construir el escenario detrás de esas reglas de juego o de esa puesta en escena. Entonces, en virtud de eso, digamos que hay todo un camino, toda una disciplina que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, que en República Dominicana la hemos experimentado de muchas formas. Sin embargo, empezamos a nominarla de tal manera, en la medida que nos hacemos conscientes de que los expedientes, de los casos legales, los estudios jurídicos, la gestión de firmas, o inclusive las obligaciones entre partes en instituciones judiciales que quizá no están tan formalizadas, en verdad son el punto de partida para múltiples conversaciones. En materia de procedimientos, ¿cómo pudiéramos definir la gerencia de proyectos aplicada al ámbito jurídico y el desarrollo de la misma? ¿Cuáles áreas de manera específica viene tocando en los últimos 5 años? Muy bien, una pregunta que, vamos a decir, da para organizar algunas ideas. En ese sentido, la gestión de proyectos, como la conocemos, empezaríamos a conversar sobre lo que sería la definición de una intención de negocios, una intención de fortalecimiento de capacidades en empresas privadas o instituciones públicas, organizaciones en sentido general. Después de definir y esclarecer, digamos, los alcances, que son las conversaciones, son los términos de la gestión de proyecto tradicional, nos vamos encontrando con esas subdefiniciones de quiénes son las partes involucradas. Como en todo escenario, incluso litigioso, las partes involucradas son, vamos a decir, el contrapeso del juego. En la parte de la ejecución, las obligaciones jurídicas legales o vamos a decir prelegales en el mundo de las corporaciones o las empresas, básicamente son un conjunto de actividades que van a soportar la puesta en escena. Y por supuesto, la evaluación de los resultados y el cierre ya con todos los involucrados. Entonces, digamos que esa es la estructura de la gestión de proyectos. Y cuando lo aplicamos al mundo jurídico tenemos mucho valor agregado, porque si lo vemos en el mundo de la gestión de las firmas legales, pensemos en casos específicos, fusiones y adquisiciones, modificaciones societarias. El abogado, en principio, la cancha que obtiene públicamente es la de los cierres de los contratos, de los acuerdos, la redacción de entendimientos. Pero lo cierto es que muchas veces el abogado necesita irse un poco más atrás y rescatar informaciones que van a estar en esa documentación. Porque además el abogado es el ojo, vamos a decir, que cuida que la institución o la empresa, la corporación, y muchas veces en asociaciones y confederaciones, salga adelante, no se quede ninguna cláusula afuera que sea elemental. Entonces, para eso se necesita comprender un poco la operación. Entonces, digamos, las fusiones tienen una conversación de la operación empresarial, basta. Y el abogado que llega de último a esa conversación puede ser que pueda formalizar las obligaciones, pero no necesariamente entender lo que está haciendo. Entonces, en el caso de las fusiones y adquisiciones, podríamos poner un ejemplo tácito. En el caso ahora de estas tendencias también del cumplimiento regulatorio o compliance, toda esta
todo este inventario de reglas de juego, y entendemos reglas de juego como las grandes reglas, leyes, reglamentos, y siguiendo con la pirámide jurídica, entonces podemos bajar a lo que sería ya el más soft law, o lo que sería políticas y procedimientos, acuerdos de gestión. Y si lo vemos hasta en el sector público, podemos pensar inclusive hasta estos lineamientos que son circulares, que establecen tiempos, que establecen restricciones. Entonces, nos encontramos específicamente con adquisiciones, modificaciones societarias, cumplimiento regulatorio y hasta la misma gestión de contratos. O cuando está una empresa en expansión. Una empresa en expansión no solamente debe pensar en su cadena de producción, en el caso de mercado, vamos a decir, logísticos. Tenemos que conocer dónde empieza el juego las empresas para poder ofrecer quizá una orientación jurídica de calidad. La cadena de producción de una empresa pudiera empezar, por ejemplo, en China, con proveedores internacionales. Sin embargo, hay todo un tramo que necesita ser formalizado legalmente, porque los bill of lading o los contratos de embarque forman parte de toda esa conversación y son obligaciones que también juegan con un marco jurídico diferenciado. Entonces, cuando llegamos acá, vemos el caso de las aduanas y esto también tiene unas reglas de juego que integrar. Y estas reglas de juego, empezando por las leyes, los reglamentos, también suman lineamientos procedimentales de la institución. Y cuando ya esta mercancía ya sea consolidada o ya sea a través de contenedores, también llega a un entorno que es legal, porque las instituciones y las empresas son legales, están formadas, son sociedades que funcionan y adentro están reguladas, tienen que cumplir con una serie de reglas de juego. Entonces, este esquema, estos ojos legales sobre la operación es esencial porque además nos permite mitigar riesgos. Y en los riesgos es que están los grandes peligros. Entonces, el ojo de mitigador en cada uno de los eslabones de la cadena de producción de un negocio, o en el caso de la administración pública, definir marcos normativos es esencial para que esas reglas de juego funcionen de manera efectiva. Un caso ya en la administración pública es diseño de marcos normativos. Los marcos normativos tienen la particularidad de que a veces nacen por primera vez y toman la esencia o antecedente de otros marcos y a veces son modificaciones o reformas sustanciales a esas reglas de juego. Pero los marcos regulan varias cosas varios componentes. No se trata solamente de editar elementos. Claro, una palabra te cambia el alcance de un marco normativo o inclusive condiciona el diseño de un reglamento. Entonces, ¿qué se hace para lograr que estas piezas sean lo más representativas en términos de obligación? Se necesita crear todo un plan de trabajo. Es como hacer un mapa, básicamente, de todo lo que tú tienes que hacer para lograr ese objetivo. Exactamente. Yo creo que la palabra quizás más central de la conversación del Legal Project Management es justamente mapear todas esas actividades, que no son actividades menores, porque incluso integran múltiples disciplinas. Tomando el marco normativo como ejemplo, en un marco normativo podemos encontrarnos con aspectos conceptuales que tengan que ver con la naturaleza y la misión de esa institución. Pero además necesitamos definir si sus funciones que existen hoy o que desean ser ampliadas para suprimir un vacío legal o para extender las capacidades, se encuentran hoy, vamos a decir, en la cancha o en el campo de acción de otra institución. Entonces, de nada nos sirve encontrarnos diseñando marcos normativos, vamos a decir, robustos en las intenciones misionales de las instituciones, si nos va a ocasionar un malentendido con otra institución. Una duplicidad. Una duplicidad. O nos va a llevar a tener que rehacer el documento. Pero en este caso, estamos diciendo que entonces, en ese mapa, tenemos que identificar cuál es el papel jurídico, o sea, cuál es el papel que va a jugar la norma o que va a jugar el derecho en todo esto, identificarlo y entonces organizarlo, ¿cierto? Si es un tema de organización, por ejemplo, en toda esa estructura que usted
brevemente ha descrito, ¿qué hace el derecho? Usted lo ha dicho, ¿dónde importa el derecho? Y entonces aquí tenemos en el entorno jurídico sobre esa gestión específica. O sea, tenemos que identificar y además, o pregunto también, pudiéramos tener exclusivamente para un proyecto de derecho también. O sea, no solamente como acompañamiento a un proyecto, sino que para la propia, digamos, empresa jurídica sea importante la gestión de proyectos. Efectivamente, digamos que poniendo ya la cara a esta conversación en el mundo de los abogados, la gestión de firmas legales, básicamente en una firma organizada, combina lo que serían las disciplinas que va a utilizar en un caso específico. El primer ejercicio sería el diseño de la estrategia del caso, en un caso, vamos a decir, litigioso. Entonces, la estrategia del caso involucra diferentes elementos y esto hay que organizarlo detrás, porque no solamente se trata de ponerse, vamos a decir, en el judicial a argumentar o a intentar convencer a los actores del sistema, sino más bien de tener el conjunto de evidencias o poder hacer la debida diligencia. No, y las materias que acompañan ese litigio, porque es probable que tú tengas que acudir a otra materia diferente al derecho para poder comprender lo que tú vas a hacer. O sea, tú tienes que acudir, es decir, que es multidisciplinario también ese aspecto. De hecho, perdón, y no dejar fuera las alianzas estratégicas, porque tal vez un solo abogado no puede hacerlo todo, ¿no? Yo te voy a llamar, Gustavo, yo te voy a llamar. Te voy a llamar para hacer casito. Vamos de a una pausa y regresamos conversando. Ok, antes de irnos a la pausa, hermano Manzano, recordar a los oyentes. Ajá. Y aprovechando pues la visita, ¿verdad?, de nuestra invitada especial, recordarle que estamos en verano y seguimos con el tema del concurso, señores. Tómalo en cuenta, ¿a dónde que me vas a llevar? Exactamente. ¿Para dónde que nos vamos? Dime, que yo estoy comprando mis bueno, gánate también un fin de semana todo incluido en el Hotel Lopezán Costa Bávaro, más una llegada exclusiva en BMW con chofer. Ya tú sabes, como una influencer. Como todo un gerente de proyecto. No te van a preocupar los tapones. ¿Cómo participa? Pues muy fácil. Por cada rasuradora Big Flex 5 que compres, generas un boleto para participar por un fin de semana en el Hotel Lopezán Costa Bávaro, un hotel 5 estrellas, reitero. Luego envías la factura de tu compra y también tus datos por WhatsApp al número 829-729-7193. Repito, 829-729-7193. Y por último, pues, generas el registro de participante con la cantidad, ¿verdad?, de boletos, pues, que has adquirido. Para más información, puedes entrar a @bigrasuradoras.rd. Nos vamos a la pausa y venimos con el último bloque con nuestro invitado. Continuamos con Legal Radio, estamos hablando de gestión legal de proceso. Mira, ciertamente, qué bueno que ya existe a nivel este tipo de herramientas, digámoslo así, para los negocios. Yo recuerdo una vez que trabajaba en una firma y que, pues bueno, nos daban los contratos ya prefabricados de las multinacionales y lo único que había que hacer era como un mesayur, como una puesta al día a la regulación de si eso era permitido o no en esa jurisdicción. Pero el abogado no hacía nada. Era más la discusión del financiero, de si un banco no puede, por ejemplo, un banco no le puede prestar todo el proyecto porque no tiene la capacidad o la regulación no se lo permite. Y hay que hacer un pool de 11 bancos. Y cada uno aporta. Entonces ahí el abogado no hacía absolutamente nada porque era un tema de financiamiento. Y otro venía y decía, sí, pero es un dinero que se va a devaluar en el tiempo. Y ahí entraba otro de gestión de riesgo y se iban agregando. Y si era un project finance, es decir, por ejemplo, una concesión de una carretera, me decía uno, bueno, pero es que, Manzano, mira, la carretera de aquí a aquí es fangosa, pero ahí viene piedra. Y en ese estudio de impacto ahí hay que dinamitar. La carretera no es porque vaya para Samaná, va a tener. Entonces se involucraba todo eso y habían permisos, como tú decías, que eran esenciales y había que tener una concepción minera, otra cosa, ver toda esa regulación. Y uno nada más se quedaba como revisando el contrato, viendo litigio. Es decir, el abogado tradicional se sienta, solamente revisa un contrato para cuando vaya a un tribunal, no ve esa forma holística. Estamos ya ante ese panorama de cambio que pudiéramos decir, bueno, ya esto es una disciplina que en República Dominicana la tenemos. Y antes que ella responda... Ay, yo vengo y escribo eso anoche.
Esa pregunta se Esa pregunta la hice yo Se preparó. Él escribió su guión y todo. Él me llamó el lunes y me dijo, ve viendo este proyecto de preguntas. Claro. Y entonces te la da baratado. No, rescatar la labor del abogado consultor y del abogado litigante. Y cuán importante es que la visión del litigante sea asertiva cuando se revisa un contrato. O sea, no vamos a dejar de lado que el abogado litigante, cuando hace una revisión de un contrato, está ejerciendo derecho preventivo de alto nivel, porque está evitando de una u otra forma que si sucede alguna situación, ¿verdad?, entre esa relación, pues entonces cuestiones judiciales deben ser advertidas en el contrato, salvo ya la labor de consultoría que Manzano apunta. Solamente era Excelente, eso. Ya. excelente. Justamente dos elementos que podríamos también como seguir aterrizando. Anteriormente hablábamos de la combinación de las disciplinas y de las alianzas estratégicas. Son fundamentales. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente, ¿cuál es el norte de muchas organizaciones, públicas o privadas? En la medida que crecen, necesitan simplificar su operación, acortar los tramos de sus procesos, estandarizar cada vez más. Y digamos que es imposible ya pensar en muchos de los componentes del trabajo sin la digitalización, sin la automatización. Entonces, cuando nos vemos en una empresa que, por ejemplo, quiere sustituir su CRM o lo que sería su software de gestión de clientes, o nos vemos en una institución que quisiera, vamos a decir, regular las obligaciones que cumple o los compromisos internacionales que lleva, entonces, ¿qué sucede? Ya no se puede hacer solamente con un abogado revisando los términos de contratación a proveedores. Ujú. Contratación a proveedores es un bloque de esa negociación. Y eso ocurre en el sector público o privado porque al final de cuentas todos tenemos que cumplir requisitos cuando nos vamos a someter a una relación comercial e incluso laboral, que también podríamos desarrollar unas líneas. Entonces, en ese sentido, se va a trabajar con una empresa de tecnología sofisticada para desarrollar elementos sofisticados dentro de una empresa, una confederación, una asociación que representa múltiples intereses. Y las partes, los socios de esta idea, tienen aspiraciones encontradas. En este caso, esta disputa sobre la misión o la visión va a estar fragmentada en el contrato si no se resuelven esas inquietudes de partes. Entonces, el proveedor no tiene nada que ver con eso. El proveedor va a su obligación contractual y se cumple. Ahora, quien tiene que garantizar o quienes deben garantizar que la misión de esta operación sí esté recogida en esas obligaciones somos los abogados. Sí. Pudiendo tener ya dentro abogados consultores y después, bueno, si el abogado consultor ha logrado penetrar la operación, por más pequeña que sea, y decide también trabajar las cláusulas más garantistas, bueno, pues podríamos también tener el ojo del litigante. Y si tenemos los dos ojos, mucho mejor. Ahora, lo idóneo es que nosotros podamos poner el ojo en lo preventivo. Yo creo que la prevención es el futuro. Sí. Que solamente se vaya a experiencias, vamos a decir, controvertidas, cuando el interés lo requiere o cuando forma parte de la estrategia del caso. Yo le preguntaba fuera del aire, ¿dónde podemos acudir para nosotros tener más información sobre todo esto? Porque, digamos, ahora mismo lo que usted propone es exhibir las herramientas con las que debe contar el abogado para poder ser efectivo en todo esto. Pero ¿dónde podemos referirnos nosotros para llegar a este punto? Y yo añado el trabajo que hace sobre ese particular y la ruta del inversionista que una vez tuvimos, no sé si esa guía se mantiene actualizada desde Pro Dominicana. No sé si tiene conocimiento. Sí, lo cierto es que esta disciplina es cada vez más propia de los abogados que se dedican tal vez a derechos de los negocios. Corporativo, porque el abogado corporativista tiene un enfoque también a la buena administración, al buen gobierno. Y si las organizaciones ya están más estructuradas, si hablamos de sociedades organizadas por un holding o lo que sería una sociedad mayor que administra las demás, pues todavía más. ¿Cuáles literaturas existen? Digamos que esto comenzó con las buenas prácticas de
de Project Management Institute, PMI, que fue capitalizando en la región. Pero lo cierto es que estamos gestionando proyectos desde, ¿qué podemos decir? Desde que somos conscientes. Lo que pasa es que no lo hemos hecho acorde a metodología. Entonces, por otra parte, somos los abogados que tenemos ya un tiempo en esto y lo hacemos acorde a como nos enseña la universidad. Y cuando nos encontramos entonces en los escenarios de toma de decisiones, entonces intentamos combinar conocimiento. En la actualidad existe un Instituto Internacional de Legal Project Management, digamos que su base está en Italia y España, y digamos tiene toda una guía de lo que sería el Legal Project Management. Desde luego hay vasta literatura también, digamos que en el mundo anglosajón esto ha sido más desarrollado, pero lo cierto es que nos podemos encontrar con esas buenas prácticas también a través del compliance. El compliance desarrolla un camino sustancial en lo que serían las acciones preventivas en el derecho. Y vemos entonces también otro caso que digamos es común en los medios también es cada vez más nos acercamos a la gestión de compras y contrataciones con el Estado. Sí. Para armar los procesos, ambas partes, tanto el Estado a través de sus direcciones de compra y comité de compras, como los proveedores interesados en facilitar esos servicios para las instituciones, tienen retos especiales. No, y que ahí te encuentras también entonces con el public compliance. Con Claro. el compliance. Entonces, hablábamos de desarrollo de infraestructura, permisología, desarrollo de suelo, topografía en el caso de las instituciones o empresas que se dedican al desarrollo de sus mercados. Un estudio topográfico toma tiempo. Sin embargo, el desembolso de una entidad financiera también forma parte de los requisitos para que ese proyecto se desarrolle. Entonces, ¿y qué pasa si se trata de una licitación? Entonces, todos estos previos, al previo de presentar los pliegos, de los requisitos indicados en los pliegos, ya es una tarea basta para llegar a la fecha de los procesos de compra de las instituciones. Entonces, esto ocurre indistintamente porque la ley de compra es una y está regulada para todo el sector público y para todo el proveedor interesado. Entonces, lo que puede pasar en una institución pequeña también puede pasar en una institución grande. Va a depender de los montos. Entonces, los intereses financieros, los intereses procesales y digamos que la competencia también. La competencia obliga también al proveedor interesado a estudiar su estrategia. Si en caso de una comparación de precios, seré competitivo, porque la ley tiene algunos lineamientos que van en índole económico. Entonces, Sí, pero también resaltar que ese pliego muchas veces no solamente observar o darle una mirada al tema de los precios, sino que ese pliego puede generar una serie de situaciones, incluso afectar el ámbito de la competencia. totalmente. Claro. Porque va a depender del criterio que esté utilizando una institución X o un incumbente X, que tal vez quiera beneficiar a una empresa X y que se haga un pliego ajustado específicamente a una empresa en particular y tú te veas afectado. Esas son las detecciones que hay y esa es una de las, déjame decirte que ahora se está hablando mucho, hay una figura que es reciente y es lo del compliance, el oficial de cumplimiento, que realmente es algo que no se entendía hace un tiempo, pero que ahora tiene una función fundamental en todos estos procesos, precisamente porque el oficial de cumplimiento, una de sus funciones es tratar de aparar, por decir de alguna forma, en lenguaje bastante coloquial, ese tipo de situaciones, porque los pliegos de condiciones tienen especificaciones que no te deben dejar, por ejemplo, ver que puede haber algún tipo de contraste, que puede haber algún tipo de convenio entre otras partes, porque son muy determinadas las formas en las que tú tienes que presentar las cosas. No, entonces, eso que tú dices es genial. Y ya que venimos abordando hace mucho tiempo, tratando de crear conciencia en ese sentido, de que lo más barato no es necesariamente lo mejor. No, Y para no, eso no. entonces hay que trabajar un pliego con la Claro, y hacer una selección basada en calidad y costo, no solamente en costo, porque no necesariamente se cumplen los requisitos indicados en el pliego. Exactamente. También. Entonces, también digamos que el LPM junto al compliance, el Legal Project junto al compliance, facilita la detección, gracias a Daviana, de todas estas cláusulas candado que, vamos a decir, condicionan la participación de los proveedores. Porque hay proveedores que tienen características exclusivas, son proveedores, vamos a decir, únicos de productos o servicios,
Y esto ya está estipulado en la ley, su tratamiento. Sin embargo, cuando hay gama en el mercado, ¿cómo se induce una compra? Bueno, a través de las cláusulas que han dado, a través de los lineamientos que han dado los términos de referencia. Que los términos de referencia muchas veces lo ven como elementos técnicos dentro del campo de los procesos. Sin embargo, los términos de referencia son la base fundamental para elaborar los contratos. Los pliegos, claro. Los pliegos, los contratos, porque el objeto, los plazos, digamos, las restricciones de las obligaciones o las capacidades, las aperturas de las obligaciones también dependen de ese trabajo que se diseña en el proceso. Sí, es así. Entonces, ponemos un ejemplo, contratación de firma para desarrollo tecnológico. ¿Qué hace el LPM? Recoge los términos que debes tener esa herramienta que se va a diseñar o que se va a adquirir y dice, estos son elementos de clientes internos que deben ser cumplidos. Y entrega, digamos, este consolidado listo a la disciplina correspondiente. Bueno, mira, eso que quiere este cliente resulta que no puede ser efectuado porque a nivel informático viene el financiero y dice, no, lo que pasa es que ese desarrollo planteado de esa manera excede el presupuesto disponible. Y después dice, no, hay que darle para atrás al juego hasta que el producto quede definido desde lo financiero, desde los ingenieros industriales que trabajan regularmente los procesos y por supuesto desde el abogado. Entonces el abogado dice, ok, perfecto, puedo recoger todas estas partes, pero finanza, proceso, tecnología son la conversación obligada para una contratación de una firma para desarrollar un software. Uh-huh. Y esa conversación también es legal, porque muchas veces, dependiendo del presupuesto del monto, estamos hablando de consorcio y seguimos hablando de compra y contrataciones. Sí, exacto. Entonces, los consorcios también hay obligaciones de ente particulares y también están regulados. Entonces, sería listar todos estos requisitos, muy de la lógica de ISO 9001-2015 ahora, que es la base de todo sistema de estandarización, y sobre también las normas ISO de cumplimiento y antisoborno. 37.001. Exactamente. ¿Sabe que estas normas de cumplimiento que tú mencionas nos van ayudando igual a estandarizar procesos, a buscar bases que sean y que presenten cuando se esté buscando en el mercado esa equidad para que el que vaya a participar pueda participar en las mismas condiciones que desea participar? Ahora bien, ¿qué riesgos tú has identificado cuando no se aplican correctamente? Muy buena pregunta. De hecho, digamos que las herramientas que están detrás de estos cierres son básicamente un despliegue de los hitos de un trabajo, las actividades dentro de estos hitos, los involucrados en cada una de estas actividades y los riesgos posibles. Entonces, encadenar una tarea detrás de otra nos va dando lo que sería una matriz de riesgos. Pero antes de entrar a levantar los riesgos en esa organización para ese proyecto, hay que hacer un monitoreo de riesgo del entorno jurídico, porque pudiera ser que se aspira a desarrollar o a generar un contrato en aspectos que no son posibles por las restricciones normativas. Entonces, un monitoreo de las disposiciones legales, llamémosle a eso normograma, crear un mapeo de las disposiciones que hay en torno a la disciplina o al tipo de negocio o producto que se va a desarrollar. Entonces ahí salen muchas alertas, muchas alarmas, porque digamos que eso va moldeando la plataforma para la toma de decisiones. Y de ahí nos encontramos con riesgos básicos de ese entorno que no podemos obviarlo porque en ese entorno es que se está dando la operación legal, entonces, o comercial o institucional, y entonces nos vamos con lo que nos permite ese entorno. Entonces, en cuanto a esto, entonces vemos los demás riesgos y podemos convertirlos en objetivos de trabajo o inclusive en disposiciones del contrato, esos riesgos para poder prevenir esos escenarios. O en el caso de las cartas acuerdos, en el momento te voy a ofrecer algo, pero una carta de acuerdo también tú estás consensuando obligaciones. Sí. Entonces, en este caso, viene un proveedor con determinada característica y sea en el sector privado y tú acuerdas sin darte cuenta. Claro. Lo cierto es que tú tienes un mapa de riesgo tabulado, organizado, hay múltiples formas
que te permite entonces ver los disparadores y evitar entonces que los procesos se tornen litigiosos. De verdad que los mapas de riesgo son excelentes. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ese tipo de cosas y es como tú dices, cuando tú creas un mapa de riesgo, tú estás también creando la posibilidad de incluir cláusulas dentro de los contratos, porque si el mapa de riesgo, por ejemplo, te dice que uno de los riesgos más altos es la confidencialidad, entonces del proceso, del proyecto, del programa, entonces tú inmediatamente creas un contrato de Una cláusula de una confidencialidad. cláusula de confidencialidad, ¿entiendes? Para que tú entonces tengas que como que amarrar por una parte y así van surgiendo muchas cosas. O se ve en la ISO 37001, creo que es la de antisoborno, porque tienen unos números muy largos, yo los confundo todos. Pero lo importante es que tiene mucho cero. Pero tiene mucho cero. Pero eso se ve mucho también, que uno de los riesgos más altos y es un riesgo común a todas las compras, en todos los mapas de riesgo que tienen que ver con compras y contrataciones aparece, y es el soborno. Entonces, esos mapas de riesgo te dan a ver dónde están las mayores debilidades y cómo tú prevenir, porque eso, como tú dijiste anteriormente, esa es la parte más importante. Y lo cierto es que controlar la ejecución no es labor de una sola unidad organizacional dentro de una empresa o una institución. No. La ejecución está repartida. Entonces, las posibilidades de lograr, vamos a decir, el pitch de esas buenas prácticas son muy altas. Entonces, ¿cómo le vamos bajando el rating a eso? Primero, aplicando buenas partes por tramo. Y segundo, pudiendo identificar los aspectos no regulados dentro de la operación o dentro de la misma relación legal de partes. Entonces, esto, si lo positivamos, si nosotros generamos esa disposición, pues vamos a ir reduciendo la brecha. Y esa, vamos a decir, esa ejecución que está en manos de varios, pues va encontrándose en el camino correcto. Pero hay una dinámica que se da, es que a veces las partes son creativas en la creación de un contrato, de un pacto, y la propia, digamos, la propia intención de acuerdo te genera un riesgo inesperado, porque ellos quieren hacer algo que tú sabes que puede colindar con uno de los riesgos identificados. O sea, bueno, lo que ustedes sean está correcto desde el punto de vista comercial, empresarial, pero cuando yo lo llevo al derecho, me colinda con un mapa, con un riesgo que he identificado, y yo tengo que tratar de mantener el negocio, pero de que ellos entiendan también de que me estoy acercando a un riesgo. O sea, es complejo, puede ser complejo eventualmente. Sí, digamos que aquí entran las famosas notas legales de las empresas e instituciones que ya tienen, vamos a decir, estos abogados que se dedican a la prevención. Y es que debe cumplir con algunos requerimientos elementales. Entonces, digamos que una estrategia, vamos, de la vida diaria. El abogado que quizá le toca el cierre, pimponea con el abogado prevencionista. Y este abogado, pues, puede subir a la conversación y explicar por qué sí o por qué no. O al revés, por qué el abogado litigante o el abogado que, vamos a decir, se encuentra al frente ya del cierre de contrato, también estima riesgoso ese movimiento. Pero cuando se trata, digamos, de un solo actor que toma decisiones por la empresa, Más complejo. Okay. es más complejo. Pero para esto, digamos que las juntas directivas en corporaciones, asociaciones, los gobiernos tienen mecanismos para eso. Pero siempre el compliance officer o el abogado que se dedica al cumplimiento o los industriales que tienen conexión con los elementos legales o los abogados que están viendo la operación, lo correcto es plantear de manera formal el riesgo, que es probable que haya debutado también en el levantamiento de la operación, de los riesgos de la operación. Porque también en esta matriz deben visualizarse riesgos legales previo a la etapa del contrato. Ahora, el rol del abogado, que ya sea el consultor jurídico de esa institución o su equipo, o un abogado o un director legal en una firma de abogados o empresa, también tiene que sumar sus apreciaciones. Entonces, la conversación hoy, digamos, para el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, es poder plasmar los riesgos, los más que se puedan levantar, antes de la puesta en escena. Pero eso es todo un mundo. Pero mira, eso que plantea Edison me pasó en la práctica, cuando yo trabajaba en oficinas grandes. Una vez estaba haciendo como una operación, ¿verdad?, donde de una estación de combustible, y la matriz, pues, quería respaldar el cumplimiento de las obligaciones del contrato con un pagaré notarial, y le creó una cláusula económica, ¿verdad?, una cláusula penal ante el incumplimiento para reforzar, y lo respaldó en un pagaré notarial.
Yo dije, no, pues, una locura. Utilicé el término, no debía, porque era un entorno puramente de negocio, pero fue interno. Yo decía, un pagaré notarial solo funciona si es una deuda donde se recibe dinero y se pone periódicamente. No va a funcionar ese respaldo. Y la gente creativa de negocio dijeron, no, pero si le ponemos una cláusula y al final se declara que con esa cláusula. Y le dije, mira, acabo de tener una experiencia donde acabo de anular líneas de crédito a futuro respaldadas Pagaré. con un pagaré y lo inscribieron en una hipoteca con un inmueble. Entonces la línea de crédito abierta, entonces yo fui y le planteé al juez y ese embargo lo anulé 3 veces en contra de un banco que lo había creado. Yo le digo, mira, las hipotecas tienen que recibirse el dinero y luego respaldar el dinero que se recibió, igual que el pagaré. No puede ser a futuro. Entonces así fue que ellos pudieron más o menos entenderlo y tuvimos que organizar todo el panorama, pero al final, te lo digo de verdad, se montó como hizo negocio. Es decir, que muchas veces el sistema impositivo prima más que las disposiciones legales de riesgo que tú vayas y lleves. Mire, esta operación no es buena así, es más jurídicamente sólida de esta manera, pero te dicen en la mesa finanzas, impositivamente eso va a tener un impacto que nos va a costar un 20% de las ganancias. Preferimos mejor hacerlo de esta manera. O sea que eso que estás diciendo, te lo dice ahora y no después, que es lo... Justamente. Exacto. El reto también del Legal Project Management es poder subir a la mesa de negociación a todos los actores correspondientes en el momento en el que se quiere realizar un de negocio. En el mundo de los proyectos se le dice kick-off a esa reunión o lo que sería acto de apertura de proyecto, donde decimos, estos stakeholders o estos relacionados tienen estos intereses y por tanto hay que diseñar objetivos en ese sentido. Bueno, agradecemos totalmente, ¿verdad?, la participación de Diana. Ya tenemos que traerla con muchos Sí, sí. temas Bueno, sí, de porque regulación, esto es administración, profundo. compliance. Agradecemos a la audiencia y continúen con la programación de Rumba. Y para vernos están pues las redes sociales disponibles, principalmente la plataforma de YouTube. Hasta el próximo sábado.